¿Aló? Hola. Sí, estamos esperando, ya iniciamos en unos segundos. Está el intro de la entrevista. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora y el programa Contrapunto. A esta hora de la tarde, como siempre, les saludamos y presentamos destacados invitados, como lo habíamos anunciado ya en redes sociales. Con nosotros se encuentra el doctor José Bolívar Castillo. Él es candidato a asambleísta por la provincia de Loja y ahora trascendiendo en realidad las fronteras a través de los medios digitales. Desde nuestro medio le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado esta entrevista. Doctor, muy conocido, reconocido a nivel no solo de Loja, sino en el país entero y a nivel internacional por su trayectoria política, exalcalde, ex asambleísta, ex diputado como tal. Cuéntenos, ¿qué le lleva una vez más a estar en esta carrera política cuando sabemos muy bien el deterioro que tiene la Asamblea Nacional? Buenas tardes, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Richard. Yo quiero agradecer a usted, al sistema que usted dirige, y saludar a la provincia de Zamora Chinchipe de manera especial, a toda la región sur, donde ustedes tienen una gran audiencia. Para mí es un honor y además es un favor que me hacen porque me permiten difundir la propuesta que tenemos planteada en este proceso electoral. ¿Qué me lleva a participar? Pues lo que usted acaba de indicar, el grave deterioro en el que está la función legislativa, y no solo la función legislativa, sino precisamente el Estado ecuatoriano, cuya institucionalidad democrática está por los suelos, es lo que nos ha de llevar y nos debe llevar, no solo desde el punto de vista del ejercicio de un derecho político, sino desde el punto de vista del cumplimiento de una obligación a los ciudadanos ecuatorianos a meter nuestro hombro con todo el empeño para tratar de solventar esta situación que enfrentamos. Ahora, he visto una propuesta de campaña que tiene, en resumido, si podríamos decir, unos 7 ejes importantes, de los cuales, por cuestiones de tiempo, me gustaría que destaquemos. ¿Cuáles son los ejes más importantes que considera usted que debe conocer la ciudadanía y por cuál debería votar por su propuesta, estimado doctor? Vea, mi estimado amigo, en primer lugar, el Estado tiene que funcionar bien para que sea posible enfrentar los 2 problemas coyunturales mayores que tiene nuestro país. El problema sanitario, salubrista, la pandemia, y el problema de la reactivación de la economía, Efectivamente. de la producción y por tanto las posibilidades de empleo y trabajo. Pero para poder encarar esas 2 emergentes situaciones, el Estado ha de poder funcionar bien. Pues, en la situación en que está, ¿qué puede hacer? Ya vemos que no somos capaces de manejarnos ni en el tema de la adquisición de los insumos para la pandemia, peor las vacunas. Y a ver la ridiculez, somos 17 millones de habitantes y la gran noticia, que han conseguido 86,000 vacunas. Primero eran 50,000 y que gracias a las gigantescas, maravillosas gestiones que han realizado, les han dado 36,000 más, 86,000. Recién llegaron anoche 8,000. Y las van a distribuir en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, eso nos revela la situación. Ahí está Es uno terrible. de los grandes problemas que tiene nuestro país, o bueno, que se han revelado en estos últimos tiempos también algunos de los grandes problemas que tiene, más allá de la corrupción, el aparataje que tiene el Estado, que quizás podríamos llamarlo hasta obeso porque no se mueve ágilmente. En ese sentido, ¿qué hacer desde la Asamblea Nacional? Hay que tener muy en cuenta que el temita es de la corrupción que está muy de moda. No es sino un embuste, una argucia. Yo no digo que no haya corrupción, hay. Pero para esos politiqueros es un temita de moda
es como le digo, una astuta argucia para tratar de desanimar y desalentar a la gente para que no se meta, no intervenga en lo político. Para que el pueblo odie la política, deteste la política y por tanto genere un vacío, un vacuum, dentro del cual estos grupos especulativos bancarios puedan tener la posibilidad de imponerse y seguir manteniéndolo al Estado ecuatoriano y por tanto a su gobierno como instrumento dócil de las codicias de esta gente. Pero no podemos negar de que hay corrupción, ha habido corrupción. Hay corrupción, pero lo grave del tema es que la sacan a la corrupción del ámbito del enfrentamiento a la corrupción, que debe ser eficiente, ágil, severo, rápido, ser en el ámbito de la función judicial. Pero estos hacen de la corrupción la gran palanca de la política. Es lo mismo que pasa con el narcotráfico, que narcotráfico, que esto, que el otro, y entonces en el fondo lo que buscan los que manejan estos hilos es controlar nuestros países sobre la base de controlar el narcotráfico. Es como el señor Bill Gates, él hace producir los virus, él produce los virus, tiene gente trabajando para producir los virus y luego nos vende a los antivirus. Para poderlos combatir, efectivamente. Para poder el controlar el negocio. Así mismo es, efectivamente. Este es el tema de esta gente. Entonces hay que estar de vuelta cuando están de ida, toda esta sarta de embusteros. Hay que decir verdad. Pero bueno, hay muchos casos que han sido revelados, que han sido incluso en este gobierno, que se evidenció dentro de las compras, sobreprecios y corrupción que no ha faltado. No lo podemos negar. Pero vea, yo le pongo un ejemplo. Donde está metida la mano del gobierno cuántico a órdenes de los grupos especulativos bancarios, porque traicionó el programa con el que ganó las elecciones. Pero que, ahí no hace que nada. llegó por pongo el ejemplo, con el respaldo de Correa. Está bien, pero vea, le pongo el ejemplo del tema del municipio de Loja. Todo lo que hicieron para sacar adelante la tal revocatoria. Se fueron por arriba de todo. Impusieron eso sin importarles un comino la Constitución, lo que a la ley, nunca tuvieron las firmas, hicieron lo que da la gana. Luego después vienen, asumen ya, ganan las elecciones, le hacen cargamontón y lo ponen al señor Bailón de nuevo del cargo. El señor Bailón no bien entra, comienza la corrupción en el municipio, pero a mansalva, hasta para comprar unos simples pediluvios, insumos sanitarios, mascarillas, todo negociado. Terribles negociados. Cuando esto se denuncia, dicen que esto no puede tratarse aquí en la Fiscalía de Loja, sino que vaya a la Fiscalía de Galápagos y Guayas. De esto hace ya casi un año. Hasta ahora no hay ningún resultado. Bueno, les descubren las barbaridades que han hecho en bomberos. Negociados espantosos. Nada, ningún resultado. Todo tapado. Bueno, en todo caso, a lo que se refiere, doctor, es de que el tema de la corrupción se lo toma para persecución, para aprovechar los medios y nada más. Para eso. No se castiga la corrupción. No los vio usted, por Dios, sí vio usted el debate famoso, debate entre comillas, porque yo no creo que pueda hacerse un debate con intervenciones de 2 minutos de cada candidato. A lo mucho los candidatos podrán decir yo estoy a favor del bien y en contra del mal, y caerle en cargamontón todos al candidato que esté más adelante. Sin debate de ideas en realidad. Ajá. Claro, en 2 minutos, ¿qué puede decir usted? Que está a favor del bien y en contra del mal, no puede decir más. Y entonces, lo que hicieron fue cargamontón contra Arauz, porque Arauz está adelante en las encuestas. Entonces, palo todo el mundo contra Arauz. El único que dio palito también a Lazo fue Montúfar. Los demás todos contra Arauz. Eso sí es cierto, en el tal debate. Y todos de Torquemadas criollos, persecutores de la corrupción. Hay que verlo. Que hay que decretar pena de muerte. Que hay que decretar cárcel perpetua. Y que cuando vayan a la cárcel no hay que darles de comer. Que la plata de la comida de los presos hay que pasarse a los niños. Todos los matan de hambre dentro de las cárceles. Bueno, barbaridad y media. Pero parece que todos ofrecen barbaridad y media, y todos ofrecen, demagógicamente están ofreciendo de todo, desde $1,000 a la primera semana, pues, doctor. Querido amigo, el temita ese es un tema que todo
los países del mundo lo están manejando. Entonces no hay que pensar que la calentura esté en las sábanas. Estados Unidos, y está claro, política iniciada por Trump, pero seguramente Biden no la va a tirar abajo. Van a entregar, me parece que es $3,000 o $2,000 por persona, y son pero la economía de Estados Unidos no tiene nada que ver con la economía. Claro, pero también tiene usted países pequeños con recursos muy limitados que están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por la necesidad que hay en determinado momento de poner circulante en los bolsillos de la gente para que la gente salga a comprar, y al salir a comprar comience a moverse la economía. Pero puede ser una solución eso. Pero eso no es solución de nada, compañero. Ahí está esas son medidas transitorias. Lo único que puede solucionar el problema de la pobreza no es que suelten un poco el circulante para reactivar la economía. Lo que solventa el problema de la pobreza es incorporar a todos a la actividad productiva de bienes o servicios en términos de competitividad global. Eso es lo único. Lo único que puede salvar la dolarización, si es que nosotros exportamos más que lo importamos, si producimos más que lo que consumimos, si vendemos más que lo que compramos, y por tanto nos hacemos de divisas porque no podemos imprimir billetes aquí. Los Estados Unidos imprimen billetes a la mansalva y el Fondo Monetario nunca les dice nada, pero nosotros no podemos imprimir billetes dolarizados, y está muy bien porque ahí nos protegemos por lo menos de la inflación terrible que habría si le dieran al Ecuador la facultad de imprimir billetes. No hay que ir por la desdolarización como pretenden algunos. No. Yo creo que sería una locura pensar eso a esa altura. Ahora, lo que sí le digo es hay que a tiempo tener los ojos bien abiertitos, porque los Estados Unidos están imprimiendo billetes dólar a mansalva. A ellos nadie les controla que el circulante guarde relación con los bienes o servicios disponibles. Nadie les pide cuentas. Perfecto, doctor. Ahí no dice media palabra. Volviendo al tema de su propuesta, decía, hay 7 ejes importantes, entre esos la intermediación financiera. Para explicarle un poco a la colectividad, ¿de qué se trata esta propuesta? Esto, por ejemplo, yo hubiera querido oír de algún candidato que diga, porque les escuché que decían que van a hacer préstamos de 1% de interés a 30 años plazo, no sé qué historia, que van a bajar las tasas, que ofrecen traer bancos extranjeros para que compitan. Bancos extranjeros ya hay aquí bastantes, están metidos y están en argolla con los nacionales, que pueden traer, sí, y va a pasar lo mismo, porque lo que pasa la CNT con las empresas extranjeras de telecomunicaciones. La CNT es cómplice, alcahuete de las empresas extranjeras, y lo tienen al pueblo ecuatoriano aquí, el negociado de las telecomunicaciones, igualito. Entonces, miren, mi querido amigo, que digan algo pues racional, que permita pensar que efectivamente vamos a controlar las tasas de interés. Yo he venido proponiendo desde el año 2007, cuando estuve diputado y se planteó la ley de instituciones financieras. Yo recuerdo que Febres Cordero, cuando ya estaba con un pie en este mundo y el otro piecito en el otro mundo, parece que ya renunció a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y entonces se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Y dijo que la única solución para este terrible abuso de los bancos es anclar, es decir, imbricar las tasas activas de los bancos, es decir, lo que el banco cobra cuando presta, anclarlo en las tasas pasivas, es decir, lo que paga el banco cuando le llevan a depositar dinero. Entonces ahí generar pues una diferencia de 100%. Es decir, poner un ejemplo, si a usted le pagan 2% cuando lleva su dinero a depositar, el banco podrá cobrar hasta el 4%. De intereses cuando presta hasta 4%. Claro, hasta el 4%. Pero, claro, anclando las tasas activas en las pasivas. No que vean con el cuento que van a dar un decreto porque establece que la tasa de interés sea de 4%, porque sería otro autoengaño. Claro. Porque de alguna manera el dinero está sometido al mercado. Y si el dinero no está sometido al mercado, el dinero se va donde puedan obtener mayor. Que sería algo de alguna manera justo, que ganen hasta el doble, pero tampoco pues con esas tasas tan bajas en ahorros y tan altas en créditos. Exacto. Es terrible. Cuando usted deposita le pagan 0.05
¿no? Y ellos sí le pagan, porque le cobran por esto, por el otro, por el otro, por el otro, ¿no? Y cuando pidió un préstamo, 2 dígitos, 15, 18, 24, 30%. ¿Y qué gobierno pues ha tenido la bondad de decir algo respecto de esto? Esa Por es eso una de en las este propuestas. rato, claro, no han dicho nunca nada. Y los bancos son los únicos que han hecho ganancias. ¿Y qué ganancias? Y todavía para sacarlas al exterior. Porque Y por lo menos en el régimen de Correa había control de la sacada del dinero hacia el exterior. Ahora ya aflojaron los controles. ahora, La plata se va al exterior. doctor, por cuestiones de tiempo, otro de los ejes importantes es en el tema democracia. Ahí se habla de eliminar, por ejemplo, la asignación de recursos del Estado para partidos políticos, prohibición absoluta de utilización de recursos públicos en publicidad. Eso es clave, querido. Clave de las claves. Y yo le advertí al gobierno con el tema de la famosa ley de comunicación. Yo esta mañana le oí al presidente Correa que habló con este señor que el presidente de la Cámara de Periodistas le decía sicario verbal, Ya. el señor Aponte. Lo hicieron hablar al presidente Correa. Seguramente debe ser los que apoyan la candidatura de la Al expresidente, ¿no? Al expresidente Correa. Bueno, se dice presidente todo el mundo a los que han ejercido la presidencia. Ajá. A mí también me siguen siendo alcalde cuando me encuentran por ahí. ¿Qué me va a decir? Soy exalcalde. Y no se va a resentir, ¿no? No me va a resentir. Entonces, imagínese usted estos pájaros con la finalidad de que Aponte le saque hábilmente palabras a Correa contra mí. Porque lo que ellos buscaban era eso. No es que ellos son los dueños de la patente, los dueños de la franquicia. Nadie más que ellos, ¿no? Todos toditos alinearse, y el que no se alinee se va al purgatorio o al infierno. Entonces, hay que en esa actitud pues, son vivísimos, porque eran más correístas que Correa. Ya. Ajá. Después hicieron más morenistas que Moreno. Ya cuando no les fue bien, ya otra vez se mantuvieron de correístas. Y están en este rato, pues, gozando de la patente, de la franquicia. Pues son los exclusivos. Los demás somos catecúmenos, arrimados, entenados. Estamos por ahí, ¿no? Ajá. Los que hemos dado la cara, hemos puesto el pecho a las balas para enfrentar toda esta campaña denigratoria espantosa que montaron para poder, en el fondo, volverlo al Estado ecuatoriano a convertir en instrumento dócil de los grupos de presión económica. Pero estos lo pusieron a Correa en manos de Aponte. Ya. Pues Aponte, con toda su capacidad de embuste que tiene, porque hay que reconocer que es inteligente, ¿no? Entonces buscaba por dónde llevarlo a Correa a que hable contra mí. Y Correa pues le daba la vuelta como y dicen no en había por nuestra dónde. tierra, se hacía el quite. Ajá. Se hacía el quite. Y él le buscaban y que estuve preso, que dice usted que semejante cosa, que dile y que la Comisión de la Verdad y que no sé qué. Entonces ya caliente Correa le dijo, ven, ¿y vos por qué no me preguntas a mí del Festival de Artes Vivas? Pregúntame algo sobre eso. Es que claro, sobre eso no le quería, le habían dicho a Aponte que sobre eso no le preguntes, ¿no? Entonces, me daba gracia de oír toda esta cantidad de cosas, ¿no? Y yo recuerdo con el tema de la ley de comunicación, ya que tratamos este tema con ustedes, la prohibición de propaganda del Estado. Con recursos públicos. Y el uso de recursos públicos en propaganda. Así mismo. Que el Estado pues no es una entidad o una empresa que produzca ganancias o que venda algo en el mercado. El Estado no vende nada. Por tanto, el Estado no tiene por qué gastar un centavo partido por la mitad en publicidad. No tiene por qué. El Estado informa, el Estado no publicita. Entonces, Pero aquí hay algo importante. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa mismo se dijo que para que tengan igualdad de oportunidades todos los candidatos se tiene que financiar de alguna manera la campaña de todos los candidatos en igualdad de condiciones. Usted sabe que eso no está sucediendo. Los partidos nacionales, los que sacan listas de asambleístas nacionales, que eso es todo embuste, ¿no? Asambleístas nacionales y provinciales, todos son nacionales, forman parte de un cuerpo colegiado que es de carácter nacional, es un embuste del centralismo, ¿no?
todos los asambleístas son nacionales. Efectivamente. Entonces decía que los partidos nacionales reciban plata del Estado. En cambio, los partidos provinciales o regionales, esos no reciben plata del Estado. Primera cosa. Pero segunda, reciben plata del Estado y encima de eso, algunos, los que pueden, usan las instancias gubernamentales que están en sus manos como instrumento de campaña. ¿O usted no ha visto a los señores prefectos dedicados a tiempo completo a la política? Bueno, eso hemos visto, alcaldes, prefectos, que no de ahora, de mucho tiempo. Y gobiernos, que han puesto una placa ahí en el Palacio de Carondelet, de la infamia, no sé qué, de que el uso del Estado como instrumento de... Pero uno de los que más hizo publicidad a través de los años y utilizó recursos del Estado para hacer publicidad fue el gobierno de Correa. Eso no está bien, esas son cosas que hay que corregir. Nosotros no somos incondicionales, por ejemplo. Tenemos una orientación progresista de cambio. Y hemos apoyado muchas de las iniciativas de la Revolución Ciudadana y lo continuaremos haciendo con la más absoluta libertad. Pero hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Y yo le digo que cuando yo alguna vez le hablé a Correa del tema, de que era necesario eliminar el uso de recursos públicos en publicidad, él estaba de acuerdo. Pero había todo un equipo de gente ahí que no, pues, porque estaban de acuerdo en que cuando salían los mismas sabatinas eran una especie de fiesta de campaña. Es que pasó en campaña permanente, pues, Correa. Claro, y era necesario pues eliminar toda esa fanfarria. Y ahora usted también El Estado tiene que, con una austeridad absoluta. Pero usted fue alcalde. El pueblo para informar. Claro, usted fue alcalde y usted sabe. El Estado publicita. El Estado no publicita, el Estado informa. Debería ser así, pero publicita el Estado. Y cuando usted fue alcalde también contrató medios de comunicación para poder publicitar el trabajo. Imagínese que si no lo hacía, con toda la campaña de linchamiento mediático que yo vivía, habría sido una cosa verdaderamente imposible. Pero yo tampoco, yo he sido bien tacaño en el gasto de fondos públicos en periodismo. Por eso me disgustan muchos de los sicarios verbales. Dicen, este no paga bien, entonces se ponen en contra mía. Bueno, en todo caso, no todos se pueden meter en el mismo saco. Cuestiones de tiempo, vuelvo a insistir. Intermediación financiera, democracia, hemos topado el tema. El desarrollo productivo es otro de los ejes importantes que usted propone dentro de su plan legislativo como tal. Cuéntenos. Y ahí, en ese tema, desarrollo productivo, viene el tema de la equidad territorial. Querido amigo, la equidad no es un problema solamente ético. Es un problema de funcionalidad económica. Yo estudié 5 años en Alemania, mi carrera de sociólogo, soy sociólogo de abogado, y yo conozco a Alemania muy bien por dentro. El secreto del desarrollo de Alemania es la enorme equidad territorial existente. Y esa equidad territorial hace posible la equidad económico-social. Alemania no tiene megalópolis inmensas. La ciudad más grande, porque se le unieron dos, porque la una era capital de la República Democrática y la otra era Berlín Occidental, es pues Berlín, que debe tener algo así como 3.500.000, 3.600.000 habitantes, la más grande. Pero todas las demás ciudades están por alrededor de 800.000, 1.000.000 de habitantes, todas. Y la mayor parte de las ciudades con altos niveles de vida son ciudades pequeñas, ciudades intermedias. Hay más de 2 centenares de ciudades intermedias muy bien equipadas de servicios básicos, con capacidad de dar valor agregado a su producción primaria y absolutamente entrelazadas con las grandes empresas de comercio internacional de Alemania. Entonces, ahí está el secreto del desarrollo, la equidad territorial. Ya, para lograr... Si queremos reactivar la producción, tenemos que realmente cambiar la matriz territorial para poder cambiar la matriz productiva. Si no cambiamos la matriz territorial, si no superamos este centralismo absurdo, especulativo, no podemos fomentar la producción. ¿Cómo lograrlo, doctor? Pues hay que descentralizar la economía y descentralizar el poder. Yo he luchado toda mi vida en esta dirección. Ustedes me conocen por eso. Tengo algunos libros escritos sobre la materia, con los que he aportado a la academia, he sido también profesor universitario y he tratado este tema.
Cuando estaba legislador, he logrado que el Ecuador avance bastante en esta materia. En eso nos diferenciamos un poco de otros países vecinos, cuyo centralismo es terrible. Aquí hemos avanzado algo, pero no hemos avanzado lo suficiente. Todavía tenemos una macrocefalia burocrática central del Estado inmensa, y todavía tenemos la historia de que todo mundo que quiere invertir, invierte en Quito, Guayaquil o Cuenca o los alrededores de estas metrópolis. Efectivamente. Pero, doctor, usted está proponiendo el 10% de los contratos del gobierno que serán generados a negocios locales. También un 25% de productos que se exhiban en perchas de los micromercados o cadenas de supermercados deberán ser locales. ¿Cómo conseguir esto? hay que legislar sobre esto. Entonces, vamos a decir, Supermaxi Ya. viene a Zamora y pone su Supermaxi. Pues ahí, en el Supermaxi de Zamora, tiene que haber un mínimo de 20%, 25% de los productos que se sirven ahí para comercializar que sean producidos en Zamora. Ya, ajá. Tiene que ser una obligación. De manera de que no vean con el cuento de que todo hay que llevarlo primero a San Golquí, a la bodega, para de ahí distribuirlo en todo el país. Eso no puede ser así. Tienen que establecer su sistema de comercialización anclado, imbricado, hecho clúster con los productores, los emprendedores locales. Y bajar también, dice... Lo mismo en el caso de los contratos. Ya. Va a dar usted un contrato. En condición de igualdad de oferentes, tiene que ser preferido el oferente de la provincia donde se va a ejecutar una obra. Ya. Ahora, bajar el impuesto al valor agregado, o el IVA, al 10%. ¿Es factible esto? Absolutamente. Yo más aún digo necesario. El IVA es un impuesto indirecto que grava a todo el mundo, sea rico o pobre. Y hay que bajar los impuestos indirectos y subir los impuestos directos, es decir, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio. Y buscar formas eficaces de cobro de estos impuestos. Ya, también dentro de su propuesta legislativa hay telecomunicaciones y tecnología, pero hay justicia y seguridad social. Finalmente, por el tema de tiempo, se nos está acabando el tiempo, quisiera que nos explique en el eje de justicia y seguridad qué es lo que está proponiéndose. Bueno, no puede haber seguridad pública si no se tiene bien claro la absoluta intercomunicación y acción articulada de los tres niveles de la seguridad del Estado. De aquí, lastimosamente, la Constitución, porque así es el centralismo, se puso que la fuerza pública está integrada solo por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya, ajá. Es un error de tomo y lomo. La fuerza pública está integrada por tres niveles, así como la educación está integrada por nivel primario, secundario y superior. De igual manera, la seguridad pública del Estado tiene los tres niveles. Y el nivel primario, el más bajo, en seguridad, son las policías locales o guardias locales, policías municipales, que tienen que estar bien equipadas, bien preparadas, porque son las que se encargan de la pequeña transgresión, de la pequeña contravención. Y la policía municipal tiene que tener tres ramas muy bien articuladas adentro. La una rama es la que se ocupa de los servicios públicos y la aplicación de las ordenanzas municipales. La otra rama es la de tránsito y transporte. Y la tercera rama es la de policía ambiental, bomberos y enfrentamiento de desastres. Ya, ajá. Es lo que llamamos el benemérito cuerpo de bomberos. Parte de la policía municipal. Esas son las tres ramas de la policía local. Ahora, dice que Cuando eso funciona bien, usted puede conseguir que la Policía Nacional también funcione bien. Y que, por tanto, el orden público en el Estado funcione bien y intervenga las Fuerzas Armadas en lo interno del país solo cuando sea indispensable hacerlo. Pero tienen que intervenir. Y no estar declarando estados de excepción para pedir ayuda de... No tiene por qué declarar estados de excepción para eso. Claro. Yo le digo, vamos a decir, si el señor alcalde de Nangaritza, pongo un ejemplo,
Ajá. dispone que las ventas de los alimentos no deben producirse en las afueras del mercado, sino dentro del mercado. Y entonces, qué sé yo, el cantón Agaricio, un cantón pequeño, tendrá sus 20, 30 policías municipales, no tiene más. Así es, ajá. Entonces manda a los 20, 30 policías municipales a enfrentar a más de 100 vendedores. Y los 100 vendedores le meten una paliza a los policías municipales. Sin duda. Porque eso más, los policías municipales, las guardias privadas están armadas. El policía municipal no puede tener ni pañuelo para llorar. Sí. Efectivamente. Entonces no puede hacer nada. Entonces les dan su paliza a los policías municipales. Pero Tiene inmediatamente que actuar la Policía Nacional en respaldo de la Policía Municipal. No como me hacían a mí en Loja, mandar a la Policía Nacional a que meta presos. al que controle a los policías municipales, porque decían también que había exceso. Pura demagogia politiquera, con la que montaron precisamente las revocatorias y los cargamontones electorales que hicieron. Entre otras cosas, propone también, doctor, reestructurar el sistema carcelario y agilitar los procedimientos judiciales, de juzgamiento. Exactamente. No se trata de hacer de la corrupción un método para la politiquería, para la persecución política. Esto lo que hace es darle más alas a la corrupción, porque se convierte la corrupción en un medio de hacer politiquería. No, señor. Tiene que haber la severidad, la rectitud, la agilidad suficiente de los órganos de control del Estado y de la función judicial. Ahí no tiene que meterse para nada la parte política. ¿Y cómo mejorar el sistema carcelario ecuatoriano? Pues la cárcel no es para ir a jugar vóley, es para ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar. Trabajo obligatorio, y no precisamente en la producción de bienes que se comercialicen en el mercado, Ajá. que entren a competir en el mercado, sino hacer cosas que no significan competencia en el mercado, como abrir túneles, abrir canales de riego, canalizaciones de ríos, construcción de represas, ese tipo de cosas. Ahí tiene que entrar esta gente a trabajar, toda a trabajar, absolutamente toda. Y una disciplina férrea, que no existe el desorden que existe hoy día en las cárceles. Imagínense que dentro de las cárceles se vuelven a cometer delitos peores que los que se cometen afuera. Pues. Así mismo. Entonces uno dice, ¿qué control hay dentro? Eso es un asco. Son antros. Cuando ahí debe ser las cosas manejadas con una pulcritud y una disciplina absoluta. Y que sean realmente sistemas de rehabilitación, además. Claro. Que haya mediante el trabajo y la formación. Y el trabajo según la vocación de la persona también. Y según su condición. Porque no es lo mismo una persona joven de 24, 25 años que una persona de 60, 70 años. No es lo mismo. Entonces tiene que trabajo obligatorio, pero dentro del marco de quienes organizan esto, pero trabajo obligatorio. Doctor, ha sido un gusto realmente poder conversar con usted. El tiempo se nos ha terminado, pero lo invitamos, le agradecemos por haber aceptado la entrevista. Lo invitamos para una próxima oportunidad seguir conversando. Esperemos antes del 7 poder conversar un poco más ampliamente sobre las propuestas. Siempre a las órdenes. Si yo estoy en esta lid electoral, es porque he considerado no solo un derecho de un ciudadano, sea de la tercera o de la segunda edad. Yo he sido el que más ha promovido nuevos liderazgos y juventudes que intervengan en política. Yo soy las personas de las que más ha trabajado en esa línea. Pero yo estoy presente porque sé que la experiencia que he logrado a lo largo de los años, en los que he tenido la suerte de alternar actividades privadas de consultoría con actividades académicas, con actividades públicas, ya sea en el área administrativa o en el área normativa. Entonces esto me permitió acumular una cantidad de experiencia y conocimiento que yo no solo tengo el derecho, sino que tengo la obligación, el deber moral y cívico de, en esta circunstancia difícil que enfrenta el país, poner a órdenes del electorado la posibilidad de que yo pueda dar mi contribución desde el punto de vista de la experiencia con que cuento para poder encontrar fórmulas que hagan que el Estado ecuatoriano deje de ser, como le digo, instrumento dócil de los grupos de presión
económico-especulativa, bancaria, que abusan terriblemente sobre las posibilidades y potencialidades que el pueblo ecuatoriano y todas sus provincias tienen. Muchísimas gracias. El doctor José Bolívar Castillo, exalcalde de Loja, ahora candidato a asambleísta por la provincia de Loja, ha conversado con nosotros a través de Info Zamora y el programa Contrapunto. Nosotros nos vamos a la pausa publicitaria, amigos y amigas. En contados minutos regresamos con más información. Como siempre, les invitamos a ustedes a que permanezcan con nosotros a través de www.infozamoracom.com. Muchas gracias por su sintonía. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.